en referencia a la parashá de Toldot, cuando nos referimos al final de la parashá, de que Yitzhak, ya anciano, pretende bendecir a su hijo Esav, y nosotros sabemos que con astucia entró primero nuestro patriarca Jacob, y una vez que entra Esav, una vez que el padre estaba comiendo, deleitándose con la comida que Jacob le había ofrecido, ingresa Esav y se sorprende al ver que su papá, Yitzhak Avinu, le había entregado las bendiciones a su querido hijo Jacob, y por eso Esav en ese momento se había quedado sin las bendiciones. Y ahí es que conocemos nosotros, como la Torah dice, que vino Jacob con astucia, y no solamente dice Esav me robó la primogenitura, sino también que en este momento me robó también con su astucia las bendiciones. Así dijo Esav, y en referencia a esto, dice la Torah que llamó a Esav, cuando Esav escuchó lo acontecido, que el papá ya le había otorgado las bendiciones a Esav, cuando escuchó el Divrei Aviv, Baitzak Tzaka Gedola Umara, Esav pegó un grito, un llanto, un clamor, Gedola Umara, grande y amargo. Así es que nos cuenta Esav que después de haber hecho todas las fechorías que hizo, cuando se dio cuenta que había malogrado las bendiciones que su padre estaba destinada para él, lloró, gritó, un llanto, un clamor grande y amargo. En las palabras de la Torá, en el capítulo 27, 34, Baitzak, Esav, Baitzak, Tzakak Dolaumara, gritó, clamó, un grito grande y amargo. Así fue el grito de Esav. Jajamim vinculan este grito amargo. Es interesante que hay otro lado en el Tanaj, hay otro lado en las escrituras del pueblo de Israel que aparece esta expresión, este grito, este clamor grande y amargo. Lo estamos refiriendo a Megilat Esther, la famosa historia de Purim. En la historia de Purim también dice que Mordejai, al enterarse el edicto, al enterarse todo lo que pretendía hacer Amán ha-Rashá Haz v'Shalom, cuando se enteró de todo esto, pegó también un clamor, un grito grande y amargo. Vamos a ver las palabras de la Megilat Esther, en el capítulo 4 de la Megilat Esther, versículo 2, dice, Mordejai Adá, cuando Mordejai se enteró de todo lo que estaba aconteciendo, Baitzak Tzakak Gedola Umara, pegó un clamor, hizo un grito grande y amargo, lo mismo que Esav en su momento, Mordejai en su momento, 1000 y pico años después, también pegó un grito, un clamor, también las palabras Milá, Gedola Umara, grande y amargo. Entonces los cabalistas, con esto evidentemente se hacen una fiesta, que en dos lugares en la escritura nos hablan del grito, el clamor grande y amargo. Uno con respecto a Esav y otro con respecto a Mordejai y Yehudi en la Megilat Esther. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que el mismo grito de Esav es el grito de Mordejai? ¿Cómo lo relacionan? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo interpretan los Jajamim? En forma muy maravillosa. Explican en forma muy hermosa que en realidad es verdad que Esav era un rasha, un malvado, pero hay una cuestión en la creación misma, hay una técnica, hay una ley en la mismísima creación que dice que el que hace sufrir a otra persona injustamente, tarde o temprano las paga, tarde o temprano tiene que recibir también, por cuanto que hizo sufrir a otra persona injustamente, también tiene que sufrir esa persona. Es algo ya implícito, impuesto en la mismísima creación, es una orden, así como hay gravedad, digamos, también es así una ley en la creación. El que hace sufrir a otro también tiene que sufrir. Entonces, tarde o temprano, por lo que sea, Esav sufrió al entrar
al recinto de su padre y ver cómo Jacob con astucia, bien, o como Jajamim me explican, con todo lo que Jajamim me explican, por el motivo que sea, Esav sufrió, entonces uno de los descendientes de Jacob, Mordejai y Yehudí, tuvo que sufrir. Es por eso que Mordejai, evidentemente todo el pueblo de Israel, en la época de Purim, en la época de Mordejai, en la época de la Migrat Esther, también el pueblo de Israel clamó, gritó un gran grito, Gidolá Umará, grande y amargo. Entonces justamente es ya algo, una ley mismísima implantada intrínseca en la creación. ¿Por cuánto? De vuelta, que Jacob hizo sufrir a Esav, los hijos de Jacob, los descendientes, los herederos, Mordejai y Yehudí, descendientes de Jacob Avinu, también él con toda su generación tuvo que sufrir. Impresionante la explicación de los Jajamim. Debemos ahondar, debemos profundizar sobre este concepto, porque en verdad debemos entender por qué en la época de Mordejai y Yehudí, por qué en la época de Purim, por qué en la época de Esther, por qué justamente lo que sufrió Esav tuvo que ser pagado, cancelado, la deuda, la cuenta que empezó con Jacob, tuvo que ser pagada en la época de Purim, con todos los decretos que nosotros conocemos, hasta la mismísima alegría de Purim. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Podríamos haber dicho que lo que empezó en la época de Jacob se pagó en la época de Matityahu, en la época de Hanukkah o en cualquier otra época. ¿Por qué justamente Jajamim vinculan en la Cábala el tema de Jacob y Esav con el tema de Mordejai y Yehudí? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué este ciclo que empezó con el tema de Jacob y Esav concluye, se cierra un ciclo en la época de Mordejai y Yehudí, miles y miles de años después? También hay otras coincidencias también entre Purim y el tema de la Parashat Toldot, las bendiciones de todo este episodio que estamos hablando ahora. Por ejemplo, dice que Esav Rayá, cuando Jacob Avinu le vende, como nosotros al principio de la Parashá, cuando Jacob Avinu le vende, le compra, vendiéndole justamente por una cuestión mero plato de lentejas, le compra la primogenitura a Esav. Dice Esav, ¿para qué quiero la primogenitura? Al punto que dice la Torá, Vaibes Esav et Abejorá, el capítulo 25 del Bereshit dice, Vaibes Esav et Abejorá, despreció Esav la primogenitura, usa la palabra despreció, no solamente que se la vendió, tomá, ¿para qué la quiero? Y despreció lo más importante que tenemos, que es la primogenitura, el servicio a Hashem. Despreció Esav, ¿para qué quiero esto? Mi vida es una mera vida material y burda, y despreció, no solamente que se la vendió al punto de despreciar la primogenitura, como dice la Torá, Vaibes Esav et Abejorá, y despreció Esav la primogenitura. Explican los Jajamim que esta expresión Vaibes, que significa desprecio, aparece una vez más en la literatura yehudí, en el Tanaj, una vez más, en referencia también a Amán Rayá. Con Amán Rayá dice despreció Amán a Mordejai y a los Yehudim. Dice la Megilat Esther en el capítulo 3, dice Vaibes Beinav Lishloach Yad de Mordejai, despreció Amán a Mordejai, despreció en forma despreciativa a Amán, a Mordejai y a todos los Yehudim. Despreció despreció Amán a Mordejai. Vaibes Beinav Lishloach Yad, un desprecio a Mordejai y a todos los Yehudim. Vemos que hay un desprecio en Esav y hay un desprecio en Amán. En definitiva, Amán genéticamente, biológicamente, es descendiente de Esav, no solamente genéticamente, sino espiritualmente. Amán Rayá, secuaz y, vamos a decir, continuador de todo el desprecio, así como despreció en su momento Amán a la espiritualidad, a la primogenitura. La misma palabra Vaibes aparece dos veces en la literatura de la Torá, uno en referencia a Esav y otra en referencia a Amán Rayá, que vemos que hay un vínculo intrínseco entre Esav y Amán Rayá. Uno despreció y otro despreció. En las palabras lindas de los Jajamim, Buz ben Buz, despreciable
hijo despreciable. Al referirse a Amán Rayá, los Jajamim usan esta palabra bus ben bus, significa despreciable, hijo de despreciable. ¿Qué significa? Vos, Amán, utilizaste la palabra despreciable. ¿Por qué? Porque tu abuelito también utilizó la expresión el desprecio por lo espiritual. También eso se hizo carne en la época de Amán, y por eso en las palabras de nuestro Jajamim, despreciable, hijo despreciable, vos ben bus, despreciable, hijo despreciable. Vemos otra conexión entre Purim y el episodio de Parashat Toledot, y como si fuera poco, hay también muchísimas y muchísimas más relación entre este episodio, que algo nos trae, algo nos quiere decir. Explican los Jajamim, hay un sentido profundo intrínseco. Por ejemplo, nosotros cuando terminamos de leer la Megilat de Purim, la Megilat de Esther, cantamos la tefilá Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov, decimos Shoshanat Yaakov Tzalá Besamejá. ¿Por qué Shoshanat Yaakov? ¿Qué tiene que ver Jacob acá? Tendría que haber dicho Shoshana Mordejai, Shoshana Esther. ¿Por qué dice Shoshanat Yaakov? Shoshanat Yaakov Tzalá Besamejá. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Jacob? ¿Qué tiene que ver Jacob acá? Vemos que en cierta medida, en cierto aspecto, la Megilá viene a ser como un cierre de ciclo, viene a cerrar una cuestión que había empezado con la Parashat Toledot, con Jacob, con Esaú, como nosotros sabemos, como estamos viendo ahora, que Mordejai es la continuidad de Jacob, genéticamente, biológicamente y también espiritualmente. Y así también vemos que Esaú, también Amán, es la descendencia de Esaú Rayá. Y como si fuera poco, también los Jajamim encuentran otra unión, otro paralelismo, otra coincidencia entre Purim y la Parashat Toldot, en este episodio específico de las bendiciones de Yitzhak, de Jacob y de Esaú. Nos cuenta de que Jacob, Rivka y Menú, cuando le da a Jacob la comida para entregar a su padre, esa Torá, y lo único que pide Yitzhak fue la comida, que le sirva la comida. Y nos dice en forma increíble la Torá que Jacob no solamente se contentó, no solamente se conformó con llevarle de comer, sino que dice, Vayágel, Vayébelo Yain, le dio de comer y le llevó vino. Nadie le pidió vino, pero Jacob entendió, interpretó y le llevó vino. Y el vino nosotros sabemos que tiene que ver con Purim, que es una mitzvah, vamos a decir, no quiero decir emborracharse, es una mitzvah estar alegre en Purim. La Yehudim Haitá Oreb Simcha y Jajamim, nosotros sabemos que libran un poquito las restricciones en el día de Purim para estar contento. Y como dice la misma Gemara, el Talmud dice, Hayab Adam Levasumia Bepuria, la persona está obligada a tomar un poquito más en Purim, hasta no reconocer entre Baruch Mordejai y Arur Amán, entre no reconocer entre bendito sea Mordejai y maldito sea Amán. También vemos una cuestión del vino que tomamos, Mishte Gadol, que hacemos en Purim, que nos ponemos contentos, y también se permite, ¿por qué no?, tomar un poquito de más el vino. El vino lo vemos también, Jacob no solamente se contenta con la orden de su padre de llevarle comida, sino también por motus propio decide darle vino. ¿Qué es este vino? Jajamim me explica que tiene que ver con el vino de Purim también. Para entrar en el tema también hay otra cuestión más, una conexión profunda entre Purim y la sección de Toldot. Dice que pasó un milagro, acá vemos un milagro. ¿Por qué? Porque Jacob entró con las ropas de Esaú. Jacob entró con las ropas de Esaú. Y como dice la Torá, Vaticar Rivka Dictei Esaú, Rivka la madre le puso a Jacob las ropas de Esaú, y así entró Jacob para ser confundido por Esaú con las ropas de Esaú. Eso fue un milagro, como dije antes. ¿Por qué? Porque si Esaú, estamos hablando que fue a cazar, se tendría que haber puesto las ropas para ir a cazar. El milagro fue que en ese momento Esaú no se puso las ropas para ir a cazar, se puso otra ropa, esas ropas las quedó libre para Jacob, y así Jacob entró con esas ropas. Y así fue vestido Jacob, al punto tal que, como nosotros sabemos, las palabras gloriosas, que Yitzhak, ya anciano, dice, la voz es la voz de Jacob, y la mano es la mano de Esaú, Akol Kol Jacob,
Vayadaim Yedei Esav, la voz, es la voz de Jacob. Él era ciego, pero yo percibo, yo siento que la voz es la voz espiritual de Jacob. Pero las ropas son las ropas de Esav. Esav, como nosotros sabemos, Jacob ingresó disfrazado. De alguna manera u otra, Jacob entró, se disfrazó de Esav para ingresar a su padre. Ahí vemos un punto en común también con Purim, que es una mitzvah disfrazarse. Así dice la halajá, y en forma impresionante la halajá dice: uno de los motivos por los cuales la persona debe disfrazarse, pues nosotros sabemos, los chicos, los grandes se disfrazan. Uno de los motivos por los cuales la persona se disfraza en Purim, para evocar también este tema de Toldot. No es una cuestión secundaria, es una cuestión que la halajá trae, que uno de los motivos por los cuales la persona debe disfrazarse en Purim es justamente para evocar y rememorar el tema del disfraz de Jacob, que se disfrazó de Esav para recibir las bendiciones. Purim es un día de bendiciones. ¿Y cómo se reciben las bendiciones? ¿Cómo se recibió la bendición en Parashat Toledot? Que Jacob fue disfrazado de Esav, y al punto tal que Isaac estaba confundido. Y eso tiene que ver con el vino también. ¿Por qué Jacob le llevó vino a su padre? Como diciendo, para confundirlo, para marearlo, porque si no lo hubiera descubierto. Entonces dijo, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esav, y se confundió, y en esa confusión le dio la bendición. Justamente por el vino. Entonces nos disfrazamos en Purim y tomamos en Purim. Exactamente lo mismo con el episodio que estamos hablando acá en Parashat Toledot, como estamos analizando profundamente las cuantas relaciones que hay entre el episodio de Toldot, de las bendiciones que recibió Jacob, con la fiesta de Purim. Y el motivo es, ¿por qué? Porque hizo falta un Purim. Justamente hay algo que viene a depurar, hay algo que se viene a hacer tikunim, como siempre se habla, hay algo que viene a desarrollar, hay algo que viene a aliviar y algo que viene a curar. ¿Qué es eso? ¿Por qué justamente, como hablamos al principio, no nos olvidemos que lo que dijimos al principio, que el grito y el llanto de Esav es el grito y el llanto de Mordejai? Y preguntamos al principio, ¿por qué Mordejai? ¿Qué tiene que ver Mordejai? ¿Qué tiene que ver Purim con todo el análisis que estamos haciendo hasta ahora con el episodio de la Parashat Toldot de las bendiciones? Explican los Jajamí en forma muy impresionante, y acá está la respuesta, que Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, y toda la Torah viene de Jacob, pero vamos en poquitas semanas más, con la ayuda de Hashem, con el favor de Hashem, vamos a estar leyendo la sección de Vaishlach. En la sección de Vaishlach habla del encontronazo, del encuentro místico entre Jacob y Esav, después de muchos años de desentendimiento, después de muchos años de abandono, después de muchos años de pelea, hay una reconciliación entre Jacob y Esav. Y dice claramente que cuando Jacob va al encuentro de su hermano, dice la Torah, Be'u Abar, en el capítulo 33 del Génesis, dice, Be'u Abar lifneihem, vishtachavu arta sheva peamim. Jacob le rindió pleitesía. Jacob se arrodilló delante de Esav 7 veces. Be'u Abar lifneihem, vishtachavu arta sheva peamim. 7 veces se arrodilló Jacob a Esav, le rindió pleitesía y le dijo, mi amo, mi señor, en 7 oportunidades. Jajamí me explica que no fue a Esav, sino fue a la Shekinah, a la trascendencia, lo que Jacob vio, que la presencia divina está en cada situación, incluso con Esav Arashá, lo que se arrodilla, lo que rinde pleitesía Jacob es a la presencia divina, pero sea como sea, lo que cuenta la Torah es que Jacob le rinde pleitesía. Vamos de vuelta y decimos, Be'u Abar lifneihem, pasó Jacob a encontrarse con su hermano Esav, vishtachavu arta sheva peamim, y se arrodilló 7 veces, se prosternó 7 veces Jacob a Esav. Entonces, dicen los Jajamim, eso hay que rectificar, está todo perfecto, Jacob perfecto, pero esas 7 veces que Jacob se arrodilla delante de Esav, eso mismo hay que rectificar, como explican los Jajamim, que al final de Parashat Vaishlach empieza con la pleitesía que le da Jacob a Esav y termina con los líderes, los príncipes de Esav. ¿Por qué la Torah habla de los príncipes? ¿Qué nos interesa a nosotros los príncipes de Esav? Porque uno le da vida a los príncipes. ¿De dónde salen los príncipes de Esav?
Al final de la parashá cuenta toda la genealogía de Esab y cuenta que sus hijos, los hijos de Esab, fueron todos príncipes, todos fueron líderes y grandes personajes. ¿De dónde salió eso? ¿Quién le otorgó esa grandeza? Jacob vino. Y eso que se arrodilló Jacob, el alma, Hasbe Shalom, se somete al cuerpo, eso provoca que crezca el cuerpo. Y esto es una cuestión esencial. Vuelvo a repetir, esto es una cuestión esencial. Porque las bendiciones, cuando nació Jacob y Esab, Rivka fue a preguntarle a Hashem, y Hashem en forma profética le dijo que estaba embarazada de 2 hijos, y uno va a dominar al otro. Así dice, uno va a dominar, Rabbi Abot Zair, el más grande va a dominar al más pequeño. Significa, ¿quién va a dominar a quién? Depende. Si lo material está arriba, se somete a lo espiritual. Y si lo espiritual está arriba, se somete a lo material. Quiere decir, depende, es una sola cuestión. La vida es una sola cuestión. ¿Quién domina? ¿Quién gobierna? Si domina lo espiritual, entonces domina y redime a lo material. Si Hasbe Shalom, si lo material está muy fuerte, los placeres, las tentaciones, el materialismo está arriba, la persona se vuelve burda y somete Hasbe Shalom a la espiritualidad. Esa es toda la cuestión de Jacob y Esab. Jacob y Esab no es otra cosa que el cuerpo y el alma. Entonces esa es la profecía de Hashem a Rivka. Uno va a dominar al otro. Cuando uno está fuerte, cuando el espiritual está fuerte, va a dominar al otro. Entonces vemos la parashá al principio que nos dice Vaishlach, que Jacob se somete a Esab, Hasbe Shalom. Jacob le rinde pleitesía a Esab. ¿Cuándo se redime eso? ¿Cuándo se redime la cuestión de que se arrodilla Jacob a Esab? ¿Cuándo se redime? En la época de Purim. En la época de Purim. Como nosotros sabemos que sobre Mordejai, este es el punto, que sobre Mordejai está escrito, Mordejai lo ijra velo ishtajabe. Mordejai no se arrodilló. Este es el punto en cuestión esencial. Mordejai no se arrodilló delante de Esab. Ahí cerramos los cabos. Ahí cerramos los cabos. Mordejai no se arrodilló, como explica el Midrash, que Amán, ¿por qué no se arrodilló? La pregunta es 2 preguntas. ¿Por qué no se arrodilló? Y no solamente ¿por qué no lo mató? No se arrodilló y no le hizo nada. ¿Por qué? Como explica el Midrash, que Mordejai era el amo de Amán. Amán era el esclavo de Mordejai. Amán era el esclavo de Mordejai. Ese es el punto. Que el Midrash cuenta que en la guerra Amán se estaba desfalleciendo, se estaba muriendo, y Mordejai le dijo, escribime en un documento que vos sos mi esclavo y yo te voy a dar de comer. Amán, el odio grande, acérrimo de Amán a Mordejai era el resentimiento porque era el esclavo de Mordejai. Amán era el esclavo de Mordejai. Entonces justamente volvemos que en definitiva es una sola cosa. ¿Quién dirige a quién? ¿Quién es el dueño y quién es el esclavo? ¿Quién es el sirviente? Mordejai redime a Jacob. Así como Jacob, Hasbe Shalom, se arrodilló a Esab, viene en Tikkun, viene en reencarnación, viene la consecuencia, que es que un hijo de Jacob, que es Mordejai, a Yehudí, lo ijrebe, lo ishtajabe, dice la Megilá en el capítulo 3, no se arrodilla. Y entonces así está redimiendo a la mismísima creación, así está redimiendo a la mismísima profecía que dice que uno se va a someter al otro, uno va, cuando lo espiritual domina lo material o lo material domina lo espiritual. Entonces dijimos que acá se cierra una cuestión, acá se cierra, vamos atando cabos. Lo que está haciendo Mordejai es justamente diciendo, yo no me arrodillo a Esab, porque la grandeza del alma sobre el cuerpo. Y eso es Purim justamente, por eso es la alegría de Purim. Y por eso vamos a explicarme como explicamos antes, y ese es el vino que se toma en Purim por la alegría de Purim, y debemos entender algo maravilloso. Entonces ahí entendemos justamente la relación que hay entre Purim y la Parashat Toldot, justamente cierra un capítulo impresionante de la vida de Jacob, un hijo de Jacob, la reencarnación de Jacob, que Mordejai redime de Esab a Amán, que Amán es la reencarnación de Esab, un hijo genéticamente y un hijo espiritual de Esab, que es Esab, que es Amán.
Y vamos a explicar como más profundo todavía lo que dicen los Jajamim, que pregunta una pregunta simple, si realmente Jacob merece las bendiciones, ¿por qué no lo bendijo directo? Mirá Isaac, vamos a hablar claro, el tzadik, el hijo y el tzadik, que es Jacob, ¿sabes? Un rayá, bendecido directamente Jacob. ¿Por qué tantos artilugios y por qué tantas artimañas? De que le robó, sacó las ropas, y que le sirvió vino, y que se disfrazó de Esab, directamente decía el hijo Jacob, es el hijo tzadik, merece las bendiciones. ¿Por qué tantos vericuetos y tantas cosas raras hasta llegar a la bendición? Explican los Jajamim algo impresionante, y justamente es el disfraz, como dijimos antes. ¿Por qué nos disfrazamos en Purim? Porque si Jacob hubiera recibido las bendiciones directamente, ¿quién es Jacob? Los tzadikim, la gente recta, la gente buena, la gente ultra pura. Entonces la bendición sería solamente para los tzadikim, para los jajamim, para la gente ultra buena. Pero la mayoría de las personas no somos así, somos Esab. Entonces justamente lo que dijo Isaac Avinu, la voz es la voz de Jacob. Y las manos son las manos de Esab, somos todos los Yehudim, porque toda nuestra voz en Yom Kippur decimos Avinu Malkeinu en Yom Kippur, todos vamos al Beit Knesset. Nuestras ropas son las ropas de Esab, con los aritos y con el pelo largo. Eso somos durante todo el año, la mayoría de las personas somos Esab. Pero nuestra voz interna, nuestro corazón profundo, Avinu Malkeinu, gritamos Shema Koleinu, gritamos Shema Israel. Nuestra voz, entonces eso es justamente por eso Jacob le dio de tomar vino, para confundir a Isaac, y ese es el motivo que explicamos antes, que la mitzvah de Purim es tomar hasta no reconocer entre bendito sea Mordejai y maldito sea Amán. ¿Por qué no hay que reconocer? Para que todos seamos bendecidos. Incluso aquella persona que se ve como Esab también reciba su bendición, y ese es el motivo por qué entre comillas, nos disfrazamos en Purim, porque la bendición tiene que venir disfrazada. ¿Por qué? Porque Isaac al tomar vino se mareó y de todos modos dio la bendición, no solamente para los tzadikim, sino para todo el mundo, aquellas personas que no somos Jacob, sino que nos comportamos durante todo el año como Esab, pero nuestro corazón interno, nuestro corazón esencial está con Hashem. Y entonces Isaac bendijo a todo el Am Israel, a Jacob, en todos sus conjuntos, a los que se comportan como Esab, pero internamente, como todos somos Jacob Avinu. Y así se contesta todas las preguntas. Dijimos que Yoshanat Jacob, que al final de la Megilá la bendición es Yoshanat Jacob. ¿Por qué Yoshanat Jacob? Tendría que haber dicho, habíamos preguntado, Yoshanat Mordejai, Yoshanat Esther. Dice no, porque es Jacob. En la historia de Purim se redime nada más y nada menos que Jacob. Se redime nada más y nada menos todo el mundo, porque la profecía es que uno va a liderar al otro y uno se va a someter. Depende de quién está fuerte. Si el materialismo está fuerte, domina el cuerpo. Como Jacob, que se arrodilló delante de Esab, y eso originó que un montón de páginas en la Torá nos habla sobre los descendientes de Esab, que todos fueron líderes, que todos fueron príncipes. Mordejai dijo, yo no me arrodillo delante de nadie. Mordejai Yehudí, como dice la Megilá, Mordejai lo Ijrabe lo Ishtajabe. Mordejai no se arrodilla delante de nadie y recibe las bendiciones. Por eso justamente lo que hablamos antes, que nos disfrazamos en Purim y que tomamos en Purim, y Amán es la continuidad de Esab, y Mordejai es la continuidad de Jacob Avinu. Quiere decir, como dijimos anterior, que Milat Purim, la Milat de Esther, cierra un gran capítulo de la historia del pueblo de Israel, del objetivo del pueblo de Israel. ¿Cuál es el objetivo en definitiva de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuál es el objetivo? Que la espiritualidad pueda darle rumbo, puede darle sentido al cuerpo. Y así empezó la historia, la lucha eterna que entre Jacob y Esab, que no es otra cosa que la lucha del cuerpo y el alma. La alegría de Purim justamente es que el alma se sobrepuso para someter al cuerpo, como dijimos ante el Midrash, que el Midrash cuenta que Mordejai era patrón, dueño de Amán, que era esclavo. Así dice la Megilá, por eso no lo mató. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no se arrodilló Mordejai? Porque ¿cómo un patrón se va a arrodillar a un dueño? Es al revés. El esclavo se tiene que arrodillar
al dueño. Así es justamente que la historia de Purim redime de alguna manera la Parashat Toldot, redime y las bendiciones son otorgadas a todo el pueblo de Israel. Por eso nos disfrazamos y por eso tomamos vino justamente, para no entender la bendito Mordejai y maldito Amán. Justamente, ¿qué es lo que no hay que entender? Justamente que la bendición recae sobre todos. ¿Por qué? Porque el corazón del Yehudí es un corazón que está con Hashem. Por eso así contestamos la pregunta que hicimos al principio, que el llanto, el grito grande y amargo de Esav, justamente lo encontramos con respecto al grito y amargo y grande de Mordejai. ¿Por qué? Justamente porque Mordejai viene a redimir justamente el amor de la historia de Purim, viene a redimir y viene a decir y viene a ratificar y viene a corroborar y a rectificar y a ratificar la trascendencia y la grandeza del alma sobre el cuerpo.